Inge, ¿Qué dice Diego? en las reglas que nos enseñó ayer, o sea, es como que con los pasivos y los activos con los pasivos estas reglas son directamente proporcionales, digamos, ya que si el pasivo aumenta, el riesgo también va a aumentar, y en el Y la caso de los rentabilidad. activos, y en el en el caso de los activos sería lo contrario. Lo contrario. Ajá. El activo es inverso y el pasivo es una relación directa. Por eso es fácil aprenderse, no es nada complicado. Entonces, Inge, ¿por qué no resta 500 menos 400? esto de aquí son negativos, pues. Son valores negativos. No puedes restar vos 500 menos. Ponle un papelito. Ponle un papelito, ponle que el valor. Que tienes menos 500. Dice menos. ¿Sí? O sea, aquí lo que se establece es esto, una operación matemática de suma o de resta, dependiendo del signo que tenga. Aquí, dos positivos sumas dos positivos. Si estuviese aquí 60, supongamos que estuviese, aquí está 60. Y acá vas a tener, aquí que sea esto menos 33,60. Entonces pone 60 más, entre paréntesis menos 33,60. Entonces ahí te va a salir más por menos, menos. Entonces ahí te tocaría 60 menos 33,60. Sí, aquí estás poniendo menos 500. Eso es matemática, eso es matemática. Menos 500 más, menos 400. Entonces te queda menos 500 más por menos, menos. Menos 500 menos 400. Entonces sumas los dos negativos. Aquí, ¿qué otra operación puedes hacer? Ahí no te va a salir menos 500 de menos 400, no te va a salir 100 o menos 100. Si ambos son negativos. Entonces, números negativos tienes que sumar, mantener el signo que es menos y sumar los valores. Esas son las leyes de signos, Inge. Ese es sí de las propiedades, pero estamos hablando de la suma. De la suma. Eso ya es la parte. Cuando nos dijeron, a ver, números negativos, asomaron por los números negativos. Cuando se estudiaba los números, no solo eran los números naturales que decíamos, o sea, no solo eran positivos. Al comienzo nos ponían positivos, ya después porque necesariamente las personas que hicieron demostraron de que también existen números negativos. Entonces, la clasificación de los números positivos, negativos. Entonces, asomaron los números fraccionarios, todo eso. Entonces, vamos a poner la conclusión general. Ya. A ver, Milena, lee aquí. Donde está señalado el cursor. Si estás ahí, Milena. Sí, Ya lee. disminución del activo corriente. Ya. Entonces aquí ponemos. Al disminuir. Según como te vaya señalando, Milena. Al disminuir el activo corriente. Ya. Y acá, donde estoy señalando. Y aumento del pasivo corriente. Al disminuir el activo corriente y al aumentar
el pasivo corriente. Entonces, esto ponemos respecto del activo total. Coma. La rentabilidad o utilidad. La rentabilidad o utilidad. Acá donde dice cambio en utilidades o rentabilidades. ¿Qué ha pasado en el total, Milena? Lee, Milena, lee. ¿No está Cambio en ahí ya? utilidades de rentabilidad. Sí, ¿qué pasó aquí? Si es positivo, ¿qué pasa? Si es positivo, aumenta. Si es negativo, disminuye. ¿Qué pasa aquí con la rentabilidad o utilidad? Au- Si tienes un Aumenta. valor No, positivo en el total es aumento. Si tienes un valor negativo es disminución. Aquí, ¿qué tienes? positivo. Aumento. Aumenta. Aumento, aumento. Si es positivo. Si tiene un valor aquí, por eso estoy poniendo el signo más, positivo. Si tiene un valor positivo, aumenta. Pero si aquí si estuviese menos, entonces ahí decimos disminuye. Sí, igual es acá en el capital de trabajo. Ya. La rentabilidad utilidad. Entonces, Milena, ¿qué pongo ahí? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Eso. La rentabilidad aumenta en, y pongo el valor del total, aumenta en más 93,60. Y el riesgo aumenta. No podemos tener en una respuesta, oírame. Nunca vamos a tener, nunca, una respuesta en la cual la rentabilidad aumenta y el riesgo disminuye. Nunca. Si la rentabilidad aumenta, también va a aumentar el riesgo. Si la rentabilidad disminuye, va también a disminuir el riesgo. ¿Sí? Porque va en conjunto, no es por separado. La rentabilidad, utilidad aumenta en más 93,60. Y el riesgo aumenta. Porque el capital de trabajo, vamos a esta parte de aquí. ¿Qué pasa con el capital de trabajo? Milena. Milena. Ya se fue. Mande, es que se fue el internet y se escuchó entrecortado. A ver. Mande. ¿Qué pasa con el capital de trabajo? Disminuye. Eso. Si aquí está negativo. Entonces el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye en, y ponemos el valor, disminuye en menos 900. ¿Ya? Estamos nosotros describiendo lo que tenemos aquí. Al disminuir el activo corriente y al aumentar el pasivo corriente respecto al activo total, la rentabilidad cambia en utilidad. Si es positivo, aumenta. Si es negativo, disminuye. La rentabilidad de utilidad aumenta en más 93,60. El total. Y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye en 900, en menos 900. Entonces, el concepto claro, si el capital de trabajo disminuye, el riesgo aumenta. Y lo contrario, si el capital de trabajo aumenta, el riesgo, ¿sí? El riesgo disminuye. Entonces, aquí tenemos el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye. Capital de trabajo disminuye, riesgo aumenta. Capital de trabajo aumenta, riesgo disminuye. ¿Ya?
Entonces aquí estaría terminado el ejercicio. Entonces, este ejercicio, como les digo, este tipo de ejercicios son 4 que podemos hacer, en el cual los efectos combinados. El activo corriente aumenta, pasivo corriente aumenta. Un ejercicio relacionado con eso. El activo corriente disminuye, pasivo corriente disminuye. Otro ejercicio. El activo corriente disminuye y el pasivo corriente aumenta, que es el caso que tenemos aquí. Aquí el activo corriente disminuye, ¿sí? Y el pasivo corriente aumenta. Y el último, que tenemos es que el activo corriente aumente y el pasivo corriente disminuye. Esos 4 ejercicios tenemos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Disculpe, Inge. ¿Qué dice Julio? ¿Puede subir este ejercicio, profe? No te entiendo. ¿Qué me quieras decir? ¿Puede subir este ejercicio, digo, a la plataforma? Esto una vez ya terminado, todo eso se va a subir. Ya, gracias. Inge, esto aplica en el ámbito laboral, se va más a la parte financiera. No, pues esto no es laboral, pues. Esto es una parte financiera, sí. Esto es para cuidar. Sí. Para el momento, el instante en que uno tiene, ya sea aumentar o disminuir el activo corriente. A ver. Entonces, partiendo de esto, verán. Partiendo, la empresa, sí, la estructura financiera de la empresa. Entonces, la empresa, activos, pongamos así, ¿no? El activo. Ya después le borramos esto. Y aquí tiene a ver, borremos esto para hacerle mejor. Aquí está el activo. Ya pongamos de esta manera. Esa es la estructura financiera de toda empresa. ¿Sí? ¿El activo de qué está conformado? Del pasivo más del patrimonio. ¿Sí? Esta es la estructura. Entonces, este pasivo, ¿qué puede ser? Como hemos puesto en el ejercicio. ¿Y esto cómo representamos nuestra estructura financiera de la empresa? ¿Sí? Contablemente, ¿cómo representamos? A través de la ecuación contable. Y ustedes saben que la ecuación contable es igual a ¿qué? Al activo, que es igual al pasivo,
más el patrimonio. Entonces, aquí en el activo, las fuentes de financiamiento son ajenas como son las deudas y propias como es el patrimonio. ¿Y qué va acá? Esas fuentes de financiamiento. ¿Sí? Y a través de los componentes ya del activo corriente, porque aquí tenemos el activo corriente y el activo fijo, generalmente. ¿Sí? A través del manejo del activo corriente. A través de este manejo del activo corriente, se tiene que generar los recursos para la empresa. Mientras tanto, el activo tiene que ir o continuar, tanto el activo, sobre todo el activo corriente, tiene que continuar financiándose. ¿Sí? ¿Qué necesita la empresa? Depende del tipo de empresa. Si es una empresa comercial, tiene que seguir adquiriendo mercaderías. Que esas mercaderías es parte del activo corriente. Entonces es el realizable el activo corriente. Entonces es el proceso de la eficiencia de su gestión. ¿Quiénes le dotan de mercaderías a la empresa? Los proveedores. ¿Sí? Los proveedores. Entonces los proveedores siempre acompañado de la parte, el proveedor es un acreedor, es un deudor a corto plazo. Entonces el proveedor que es pasivo le está dando continuamente mercadería aquí. O sea, en definitiva le está vendiendo mercadería. Entonces, como va adquiriendo mercaderías, va a ser el activo. Pero aquí determinamos si ese activo que hemos comprado, como son las mercaderías, cuánto compramos en efectivo, cuánto compramos a crédito. ¿Y qué hace la empresa? Este activo, estas mercaderías vende para toda la actividad que tiene la empresa. Porque necesita generar los recursos. A través del activo corriente se generan los recursos. Entonces, eso financieramente es en lo referente a los índices de liquidez. Necesita generar dinero, necesita generar. Entonces, necesita vender. Esta mercadería que adquiere de los proveedores, necesita vender para generar todo el dinero que requiere la empresa. Entonces, está haciendo funcionar el activo corriente. Asimismo, la empresa, parte de su dinero, parte de su excedente también. Como aquí tiene otro financiamiento, el financiamiento a largo plazo. ¿Para qué? Para adquirir activos fijos. La empresa necesita una edificación, la empresa necesita vehículos, la empresa necesita maquinaria. Entonces hace un financiamiento a largo plazo externo. Ya tiene una deuda, pero esta es a largo plazo, por eso teníamos ahí pasivo a largo plazo. E igualmente a través del activo corriente tiene que generar el dinero para pagar este activo que adquirió a estos acreedores a largo plazo. Ese es el movimiento. Lo que aquí se mide para poder realizar estas inversiones o estos aumentos o estas disminuciones. La empresa es la que decide, sus directivos es que decide cuánto vamos a poner. Por ejemplo, dice, necesita unos dos camiones de carga para la mercadería. Como es una inversión a largo plazo, la empresa determina cuándo va a hacer esa inversión y cómo lo va a financiar. ¿Cómo lo va a financiar? Entonces, si financia con ese activo, con parte del efectivo que es un activo fijo, entonces va a disminuir su capital de trabajo. Entonces disminuye aquí una parte de ese dinero, de ese activo corriente para invertir en un activo fijo, parte, porque la otra parte es financiada a través de un préstamo bancario a largo plazo.
Entonces ese es el movimiento. Asimismo, en lo que habíamos dicho en las deudas, los pasivos, generalmente, dos clases de pasivos. Pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. El costo del pasivo a largo plazo es más. En otras palabras, el interés a largo plazo es mayor que el interés a corto plazo. Sino que en el pasivo a corto plazo tiene que buscar más rápido el dinero de acá. ¿Sí? Tiene que buscar el dinero, tiene que generar más rápido el dinero porque el tiempo es más corto para pagar las deudas del pasivo corriente. ¿Sí? Entonces, muchas veces la empresa, y ustedes han oído, igual nosotros personalmente, ¿sí? Entonces tenemos un problema que no podemos pagar estos pasivos corrientes. No podemos pagar estos pasivos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a renegociar por más tiempo. Sí, por eso es que mandan, incluso los mismos bancos mandan, venga, renegocie sus deudas. Entonces le damos un plazo más largo. Entonces estamos convirtiendo este pasivo corriente, le estamos convirtiendo a largo plazo. O lo contrario, ¿sí? Tengo yo un alto monto de un pasivo a largo plazo. Digo, esto yo lo voy a hacer a corto plazo, pero tengo que medir si puedo o no puedo pagar en menos tiempo. Entonces lo hago, ese pasivo a largo plazo, lo hago pasivo corriente o pasivo a corto plazo. Igualmente mediante una negociación, una renegociación que se llama. ¿Sí? Entonces eso sí se puede hacer. Eso se puede hacer, eso se puede establecer. Entonces, ese es el funcionamiento. Ese es el funcionamiento. Ese es el dolor de cabeza de las empresas diariamente. Diariamente necesitan hacer inversiones que aumenten o disminuyan el activo corriente. ¿Sí? Y que aumenten el pasivo corriente o que disminuya el pasivo corriente. De alguna manera tiene que hacerlo. ¿Sí? En relación a los pasivos y aquí en relación a los activos. Porque estamos hablando nosotros de rentabilidad. Entonces la empresa no va a tener aquí dinero para pagar. Eso no es rentabilidad. Rentabilidad es el momento que hace la inversión. ¿Sí? Que está haciendo las inversiones respectivas. Entonces el activo está destinando dinero para otro activo, del activo corriente destinando dinero para un activo fijo. O si la empresa necesita más dinero, puede disminuir el activo fijo. Entonces, a veces tienen las empresas activos fijos que no tienen ningún sentido, no son productivos. O por necesidad tiene que deshacerse, porque aquí tiene un valor muy alto. ¿Sí? Es como en el caso personal, no tenemos con qué pagar. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el último recurso? Ya no nos prestan más dinero. Ya no podemos seguir endeudándonos, en otras palabras. Igual sucede en las empresas. Entonces dices aquí, tengo yo un activo fijo. Entonces, por ejemplo, el Diego dice, tengo yo un carrito, mi carrito, que voy a vender para pagar las deudas. ¿Por qué las deudas están más altas? Están muy altas. Pero aquí lo que se refiere es en la parte de inversión. ¿Sí? Entonces, las empresas hacen inversión a través de deudas. Se endeudan las empresas. Y también sí les recomiendan que se endeude. Porque está utilizando recursos ajenos para generar ganancias, generar rentabilidades. Por eso es que existen los créditos. El endeudamiento es para generar ganancias, no para pagar. Porque estaríamos nosotros aquí, tenemos una deuda, haz otro préstamo para pagar esa deuda. No salimos del mismo círculo. Nos quedamos aquí. ¿Sí? Nos quedamos aquí.
Entonces lo que hemos hecho es, el rato ese, parchar un hueco y abrir otro hueco. Entonces no nos sirve de nada. Pero si nosotros nos financiamos acá, ¿sí? Nos financiamos de aquí para acá, para generar ganancias, para generar rentabilidad. Entonces los proveedores son acreedores, son deudores a corto plazo. ¿Qué nos dan ellos? Mercadería. ¿Qué hacemos con la mercadería? Vendemos. Sí, vendemos nosotros a un precio mayor con la ganancia respectiva. Por eso hablamos de ganancias, de utilidades, de rentabilidades. Y eso, ese dinero que yo voy obteniendo de las ventas, entonces una parte va destinada a pagar a estos acreedores. Porque yo aquí estoy haciendo inversión, pero a través de endeudamiento. Entonces en eso consiste. En eso se maneja esta parte para medir el momento en que se tiene que hacer estas inversiones, en la cual va a afectar, ya sea al activo corriente o va a afectar al pasivo corriente. ¿Sí? Entonces, por lo general, son 4 tipos de ejercicios, pero por lo general se da, uno de los ejercicios que se da es que se sigue aumentando el pasivo a corto plazo. Y en muchas empresas su pasivo a corto plazo es mayor que el pasivo a largo plazo. Entonces, ahí es lo que tiene que la empresa manejar adecuadamente, porque tiene que pagar esas deudas en menor tiempo. Entonces, le toca generar de acá, le toca generar más rápido dinero para poder pagar deudas en menor tiempo. Y ahí vienen las renegociaciones de las deudas, ya sea con los proveedores o, en el caso general, con las instituciones bancarias o financieras. Así se establece, así se maneja. Pero estas son las técnicas. Y lo que sucede es que las empresas, en sí las empresas, muchas de las empresas dentro de su área, dentro de su personal, no tienen personas que estén haciendo esto. Son muy pocas las empresas. Muy pocas las empresas que aplican constantemente un sinnúmero de técnicas financieras o cualquier tipo de técnicas administrativas, técnicas de manejo de personal, técnicas de producción, entonces son muy pocas, porque piensan que eso es, sí, eso va a tener una demora o no es adecuado. Y además porque se supone que el personal que tiene que aplicar, que tiene que estar monitoreando, haciendo todas estas técnicas, sí, es un personal que le resulta un poco costoso a la empresa. Entonces siempre ustedes le dicen, no van a tener, son muy pocas las que tienen. Dentro de su departamento financiero, lo que se dice una palabra, analistas financieros. Muy pocos. Esto es para ver el movimiento del capital. Cómo se está moviendo. Porque hay esta palabrita de aquí. Esto es otra forma de calcular aquí nosotros en general. Aquí solo hemos calculado nosotros se aumenta o disminuye la utilidad en valor numérico, ¿sí? Pero también tenemos esto de medir los riesgos, de medir. Una cosa es que hemos calculado que aquí disminuido, ¿sí? Entonces, vean, aquí estoy arriesgando, en este caso, estoy arriesgando mi capital de trabajo. Porque está disminuyendo en 900. Está disminuyendo en 900. Mi capital de trabajo, ¿cuánto calculé mi capital de trabajo? Que nosotros calculamos cuánto está aquí. Sí, es que es en ambos que estuvimos, ¿no es cierto? Cuando era 1300. En el un caso 1300 y en la situación original. Entonces aquí, ya que se dio el cambio, mi capital de trabajo que ha disminuido. ¿Sí? Entonces arriesgando. Estoy arriesgando mi capital de trabajo. En 900. ¿Con la finalidad de qué? De generar utilidad. Entonces aquí se mide esto, se mide. Para hacer
hacer, como les digo, las inversiones adecuadas, el manejo adecuado de esto. Entonces no le decimos nosotros, usted no puede tener mucho dinero, así como también no puede tener poco dinero. Porque si tiene bastante dinero en la empresa, ¿qué le tiene? No le hace producir, es un dinero ocioso. Ahora, si tiene poco dinero, le va a hacer falta para tanto estas otras actividades que tiene que cumplir con el pasivo corriente o para las otras actividades que tiene la empresa. Por eso es la generación diaria del dinero. Asimismo, usted no puede conceder mucho crédito a los clientes porque no va a poder generar más dinero. Entonces, ahí viene la gestión, ¿no? Viene el trabajo eficiente que se llama. Y asimismo, el realizable, que es el que tiene que vender, que es el objeto del negocio. Porque para todos, si ahora nosotros tengo que vender, pues tengo que vender. Tengo una empresa comercial, tengo que vender la mercadería, pues. Y esas ventas alcanzan para toda la actividad de la empresa. Para cubrir todas las actividades de la empresa. Y además generar, ¿qué? Las ganancias, la rentabilidad. Pero el manejo del capital de trabajo es diario. Es diario de la empresa. Todos los días. Todos los días es el manejo diario del capital. ¿Hasta qué nivel puedo endeudarme a corto plazo? ¿Hasta qué nivel puedo endeudarme a largo plazo? Son técnicas establecidas que tienen que manejar las empresas. Ya eso ya es decisión. Esta palabrita, la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, la toma de decisiones en todos los aspectos que tienen que ver con la empresa son decisiones que deben estar apegadas a la ciencia. Entonces, para eso tienen la técnica, para eso tienen la administración, para eso tienen la producción, la administración de producción, para eso tienen la administración de ventas, todo eso. Para eso tienen la administración de finanzas, para tomar la decisión adecuada. Ver, analizar esas alternativas y cuál es la mejor para la empresa. Pero como no aplicamos las técnicas, todas las decisiones son erradas. Entonces, muchas de las decisiones, no solo estamos hablando nosotros de empresa, estamos hablando en la parte financiera de los gobiernos. O sea, en mi criterio, por ejemplo, aquí, no sé, en lo que tiene que ver. Por ejemplo, los economistas, por lo menos aquí en nuestro país, son personas subjetivas, que hablan y no se les entiende. Y ustedes le oyen hablar, parecen, pero como oratorio, bla, 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 bla. Y aparentemente nosotros, ¿qué conocimiento que tiene? Es una parte teórica. Ahora vamos a la parte práctica. Entonces, subjetivo, subjetivo. ¿Sí? O decir hasta cierto punto abstracto, porque de ahí cómo, el cómo, esa es la aplicación. Ese es el problema que tenemos nosotros en todas las técnicas. Que nosotros hablamos de la teoría, pero que no creamos. ¿Sí? No aplicamos. Ahí viene la creación. ¿Cómo creamos eso? Entonces le dice, elabóreme un manual de funciones para la empresa. Tenemos una gran cantidad de teoría. Ahora, ¿cómo aplicamos pues nosotros para elaborar el manual en esa empresa? De acuerdo a las necesidades que tenga la empresa. Ahí es el problema. Y en la parte financiera, ese es el problema. Ese es el problema que se tiene dentro de las empresas. Ya. ¿Alguna pregunta más? No, hija. ¿Alguna pregunta más?
Ya, entonces vamos a hacer un ejercicio más referente a esto para que quede bien claro. ¿Sí? Harán el favor de copiar los ejercicios. Harán el favor de hacer ustedes mismos. Para que entiendan, no es que simplemente dicen, después suba el ejercicio, sí. Pero si ustedes algún pedacito del ejercicio, algún cálculo, no le entendieron bien, por más simple que sea, entonces ahí quedó. El ejercicio quedó ahí y no le van a entender. Ya, entonces pongan, por favor. El balance. El balance de la compañía Rex. Al 31 de octubre del 2020. Presenta los siguientes. Los siguientes niveles de activos, pasivos y patrimonio.